Venezuela, un país rico en recursos, con una historia de democracia y prosperidad, hoy enfrenta una de las peores crisis humanitarias y políticas del mundo. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, seguido por Nicolás Maduro, el país ha caído en una espiral de autoritarismo, corrupción y represión. En las últimas elecciones presidenciales de 2024, la situación alcanzó un nuevo punto crítico. Ambos, Nicolás Maduro y el líder opositor Edmundo González Urrutia, se declararon ganadores, sumiendo a la nación sudamericana en una crisis política sin precedentes. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Presidente electo es Edmundo González. Las acusaciones de fraude electoral y la descalificación de candidatos opositores han desatado una ola de protestas y represión. La comunidad internacional ha reaccionado con escepticismo y condena, mientras millones de venezolanos continúan luchando por su supervivencia y libertad. Hoy, exploramos cómo Venezuela, una nación de grandes promesas, se convirtió en una dictadura y qué podemos aprender de su dolorosa historia. Este es el viaje de Venezuela hacia el abismo y la lucha de su pueblo por la libertad. ¿Cómo llegó Venezuela, un país que alguna vez fue uno de los más ricos y democráticos de América Latina, a convertirse en una dictadura? Exploraremos la evolución de esta nación bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, desentrañando las políticas, decisiones y eventos clave que llevaron a la erosión de la democracia y la consolidación del autoritarismo. Desde las promesas de cambio revolucionario hasta la manipulación electoral y la represión, veremos cómo el sueño de una revolución bolivariana se transformó en una pesadilla de crisis humanitaria y política. A través de este documental, analizamos los factores que han perpetuado el poder de estos líderes, el impacto devastador en la vida de los venezolanos y las constantes luchas de resistencia. Además, abordaremos la reciente controversia electoral de 2024 y las reacciones internacionales que reflejan la compleja situación actual. Nuestro objetivo es ofrecer una comprensión profunda de cómo Venezuela llegó a este punto crítico y lo que podría deparar el futuro para su pueblo. Para comprender la crisis actual, es esencial mirar hacia atrás y entender su contexto histórico. Venezuela, una vez considerada una de las democracias más estables y ricas de América Latina, ha tenido una historia marcada por altibajos económicos y políticos. Durante gran parte del siglo XX, disfrutó de estabilidad política y prosperidad económica, principalmente gracias a sus vastas reservas de petróleo. El país era conocido por su fuerte crecimiento económico y un nivel de vida relativamente alto en comparación con otros países de la región. Sin embargo, la dependencia excesiva del petróleo y la corrupción gubernamental llevaron a crisis económicas periódicas. En las décadas de los 80 y 90, Venezuela experimentó turbulencias políticas y sociales, con intentos de golpe de Estado y un descontento creciente entre la población. A finales de los años 90, la nación sudamericana se encontraba sumida en una profunda crisis económica y social. La corrupción endémica, la desigualdad y la caída de los precios del petróleo habían erosionado la confianza en las instituciones políticas tradicionales. El descontento popular se reflejaba en frecuentes protestas y una sensación generalizada de desesperanza entre los ciudadanos. En este escenario de caos y frustración surgió una figura que prometía una transformación radical: Hugo Chávez, un exteniente coronel del ejército que había intentado un fallido golpe de Estado en 1992. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Chávez se presentó como un outsider,
un hombre del pueblo dispuesto a desafiar al status quo y luchar contra las élites corruptas que habían llevado al país a la ruina. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Su promesa de cambio trajo esperanza a muchos, pero también sembró las semillas de un autoritarismo que crecería con el tiempo. Con la llegada de Chávez, comenzó un capítulo que transformaría profundamente a Venezuela, preparando el escenario para la crisis actual. En 1998, Hugo Chávez se presentó como candidato a la presidencia bajo el movimiento Quinta República. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Con un discurso populista y un estilo combativo, capturó la imaginación de millones de venezolanos cansados del estancamiento económico y político. El 6 de diciembre de 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales con el 56% de los votos, una clara señal del deseo de cambio de la población. Asumió el cargo el 2 de febrero de 1999, prometiendo instaurar una democracia participativa y protagónica que reemplazaría las viejas estructuras políticas. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Uno de sus primeros actos fue convocar un referéndum para crear una asamblea constituyente, encargada de redactar una nueva constitución. El referéndum fue aprobado con el 87% de los votos, y la nueva constitución de 1999 introdujo cambios significativos: un mayor poder para el Ejecutivo, la posibilidad de reelección presidencial y la creación de nuevas instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. La nueva Constitución también cambió el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela. Estas reformas iniciales fueron vistas por muchos como un paso hacia la inclusión y la justicia social, aunque otros ya advertían sobre la concentración de poder en manos del presidente. Chávez implementó una serie de políticas sociales conocidas como misiones, financiadas por los ingresos petroleros, que buscaban mejorar la educación, la salud y la vivienda para los sectores más pobres de la población. Sin embargo, mientras consolidaba su poder, también comenzó a enfrentar a las instituciones y actores que podían desafiar su autoridad. Nacionalizó industrias estratégicas, desmanteló el poder de las élites económicas tradicionales y utilizó los ingresos del petróleo para asegurar la lealtad de las Fuerzas Armadas. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. El ascenso de Chávez no estuvo exento de controversias. En 2002, un golpe de Estado fallido lo removió rápidamente del poder, solo para regresar con el apoyo de sus seguidores y una facción leal del ejército. Este evento reforzó su determinación de consolidar aún más su control y profundizar su revolución bolivariana. Prometió transformar la nación y en muchos aspectos lo hizo. ¡Vaya, general Canelones! ¡Patria socialista o muerte! ¡Venceremos! Sin embargo, sus métodos y la concentración de poder
sentaron las bases para un régimen autoritario que continuaría bajo su sucesor. Aunque sus políticas sociales ganaron el apoyo de muchos, su gobierno comenzó a erosionar las instituciones democráticas fundamentales de Venezuela. Chávez utilizó su mayoría en la Asamblea Nacional para aprobar leyes que ampliaban los poderes del Ejecutivo. En 2004, su gobierno reestructuró el Tribunal Supremo de Justicia, aumentando el número de jueces de 20 a 32, lo que permitió nombrar a aliados y asegurar un poder judicial favorable. El control sobre el Consejo Nacional Electoral fue otra pieza clave en el entramado autoritario de Chávez. Asegurando la lealtad de esta institución, el gobierno pudo influir en los procesos electorales, facilitando su permanencia en el poder y la de sus aliados. Chávez también tomó medidas drásticas contra los medios de comunicación y la oposición política. En 2007, no renovó la licencia de Radio Caracas Televisión, una de las principales cadenas críticas a su gobierno. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. La censura y la autocensura se convirtieron en la norma, mientras que los medios independientes enfrentaban constantes amenazas y restricciones. La persecución de opositores se intensificó a lo largo de su mandato. Lo que no me parece bien es que entonces los policías aparezcan como unos pendejos y los insultan y los empujan y no hacen nada. Ministro del Interior, écheles gas. Écheles gas y disuelva cualquier guarimba. Líderes políticos, empresarios y activistas que criticaban al gobierno fueron detenidos, exiliados o despojados de sus derechos civiles. Chávez también utilizó los referendos como herramientas para legitimar su poder. En 2004, superó un referendo revocatorio impulsado por la oposición. En 2007, propuso una reforma constitucional que incluía la reelección presidencial indefinida, aunque fue rechazada por una estrecha mayoría. Es una victoria de mierda. Y la nuestra, llámenla derrota, llámenla, pero es de coraje, es de valor, es de dignidad. Sin embargo, en 2009 volvió a presentar la propuesta y esta vez fue aprobada, permitiendo su reelección indefinida. Hoy, 15 de febrero, ustedes han escrito mi destino. Mientras tanto, las misiones sociales y los programas de asistencia, aunque beneficiaban a muchos, también se utilizaban para cooptar a los sectores más vulnerables de la sociedad y asegurar lealtades. El uso de los recursos del Estado para financiar la maquinaria política del chavismo se convirtió en una práctica habitual. El autoritarismo de Chávez se disfrazó hábilmente de democracia participativa. Bajo la retórica de empoderar al pueblo, su gobierno centralizó el poder, silenciando a la oposición y minando las instituciones democráticas. Aunque su mandato terminó con su muerte en 2013, las estructuras autoritarias que construyó perduraron. Dejó una Venezuela profundamente polarizada, con una democracia debilitada y un sistema político inclinado hacia el autoritarismo. Su promesa de una revolución bolivariana transformó el país, pero a un alto costo para sus instituciones democráticas. La muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 marcó el fin de una era en Venezuela, pero también el comienzo de una nueva fase bajo el liderazgo de su sucesor designado, Nicolás Maduro. La transición no fue fácil y estuvo marcada por desafíos tanto internos como externos. Antes de su muerte, Chávez había nombrado a Nicolás Maduro, su vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores, como su sucesor. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, mi opinión firme, plena como la luna llena,
irrevocable, absoluta, total, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Maduro, un exconductor de autobús y líder sindical, no tenía el mismo carisma que Chávez, pero se comprometió a continuar con la revolución bolivariana. Este pueblo ha jurado y va a cumplir lealtad absoluta. Así lo juramos. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! En abril de 2013, Maduro ganó las elecciones presidenciales por un estrecho margen, superando al candidato opositor Enrique Capriles por solo 1.5 puntos porcentuales. Las elecciones fueron disputadas y la oposición alegó fraude, lo que generó tensiones y protestas en todo el país. Maduro heredó un país profundamente dividido y una economía en crisis. Para mantener su poder, adoptó tácticas cada vez más autoritarias. En 2014, encarceló a líderes opositores como Leopoldo López, acusándolos de incitar a la violencia durante las protestas. La represión se intensificó con el uso de fuerzas de seguridad para disolver manifestaciones y el control sobre los medios de comunicación. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde 2015, se convirtió en un campo de batalla político. Yo les quiero decir entonces a todos mis pares, a los colegas de la oposición y a los colegas del gobierno, que aquí desde hoy la cosa cambió. La cosa cambió. Quiero ver un cuadro aquí, oye, que no sea el retrato clásico del Libertador. Okay. No quiero ver a Chávez ni a Maduro. Llévense toda esa vaina para Miraflores o se lo dan a la feo. Yo no tengo que ver con esa vaina, pero aquí nada. Porque la banda de Ramos Alup tiene un solo plan: llenar de violencia, de muerte, de sangre el país, y no se lo voy a permitir más nunca jamás, Ramos Alup. No me retes, Ramos Alup. No me retes, Ramos Alup. No me subestime. No subestime al pueblo, Ramos Alup. Algunos dicen, pobrecito, es un viejito. Pero bien coño de madre que es ese viejito. En 2017, Maduro convocó a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, un movimiento ampliamente visto como un intento de neutralizar a la Asamblea Nacional y consolidar su poder. Esta asamblea constituyente, dominada por aliados de Maduro, asumió poderes legislativos, dejando a la Asamblea Nacional efectivamente sin autoridad. La maniobra fue tan burda y antidemocrática que la Asamblea nunca llegó a redactar la nueva constitución que había prometido. En este contexto se desató una de las peores crisis económicas que ha enfrentado América Latina en toda su historia. Ya en los últimos años de Chávez se veían indicios alarmantes. Las políticas económicas chavistas, basadas en la nacionalización de industrias y un control estricto de los precios, inicialmente parecieron mejorar las condiciones de vida de muchos venezolanos. Sin embargo, estas mismas políticas sentaron las bases para una crisis económica de gran magnitud. La excesiva dependencia de los ingresos petroleros y la falta de inversión en infraestructura y producción nacional debilitaron la economía. La situación se agravó con la caída de los precios del petróleo a mediados de la década de 2010. Venezuela, cuya economía dependía en un 95% de las exportaciones de petróleo, se encontró sin recursos suficientes para financiar sus programas sociales y mantener la estabilidad económica. La producción petrolera se desplomó debido a la mala gestión y la corrupción en PDVSA, la empresa estatal de petróleo, la que fuera una de las empresas petroleras más rentables y saneadas del mundo, se encuentra en una situación crítica en la actualidad, cayendo su producción de un pico de 3,5 millones de barriles de crudo diarios en 2007 a algo menos de 400.000. Además, se estima que las pérdidas por corrupción desde la era Chávez ascienden a más de 5.000 millones de dólares, con los ministros de petróleo Rafael Ramírez y Tarek al-Aissami acusados de participar directamente en el defalco millonario a la empresa. Por otro lado,
la hiperinflación comenzó a hacer estragos en la economía venezolana. Los precios de los productos básicos se dispararon y el bolívar, la moneda nacional, perdió casi todo su valor. Para 2018, la inflación alcanzó un asombroso nivel de 1 millón porcentual, haciendo que incluso el papel moneda perdiera su utilidad y se empezara a usar el trueque como medio de pago. La escasez de alimentos y medicamentos se convirtió en una constante en la vida diaria de los venezolanos. Los estantes de los supermercados quedaron vacíos y la gente se vio obligada a hacer colas largas para conseguir productos básicos. La crisis humanitaria provocó una migración masiva. Millones de venezolanos huyeron del país en busca de mejores oportunidades en naciones vecinas como Colombia, Brasil y Perú. Esa diáspora venezolana se convirtió en una de las mayores crisis migratorias de América Latina. Se estima que más de 8 millones de venezolanos escaparon de su país en menos de una década, lo que significa uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia no originados por un conflicto armado. En medio de esta devastación económica, las políticas de represión del gobierno de Nicolás Maduro se intensificaron. Las manifestaciones en contra del gobierno fueron respondidas con violencia y detenciones arbitrarias. La crisis económica y social en Venezuela no solo es el resultado de políticas fallidas y mala gestión, sino también de un sistema que priorizó la consolidación del poder sobre el bienestar de su gente. En 2018, Nicolás Maduro fue reelegido en unas elecciones ampliamente criticadas por la comunidad internacional por falta de transparencia y restricciones a los candidatos opositores. Muchos países no reconocieron los resultados y aumentaron las sanciones contra su gobierno. Luego de las elecciones de 2018, la Asamblea Nacional, aún de mayoría opositora, declaró los comicios ilegítimos debido a las evidentes muestras de fraude generalizado. Como consecuencia, el 23 de enero de 2019, la propia Asamblea proclamó a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, invocando el artículo 233 de la Constitución venezolana, que permite al presidente de la Asamblea Nacional asumir el poder ejecutivo en ausencia de un presidente legítimamente electo. Guaidó prometió restaurar la democracia y convocar nuevas elecciones. Inmediatamente recibió el reconocimiento de más de 50 países, incluidos Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa y América Latina. Maduro, respaldado por las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado, rechazó las afirmaciones de Guaidó y lo acusó de ser parte de un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. La confrontación se tradujo en enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con numerosos arrestos y víctimas. A lo largo de 2019 y 2020, Guaidó lideró múltiples intentos de movilización y protestas masivas en un esfuerzo por desafiar el poder de Maduro. El impas político resultó en un deterioro aún mayor de las condiciones económicas y sociales. Las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Estados Unidos, intentaron presionar a Maduro, pero también contribuyeron a la crisis económica, exacerbando la escasez de alimentos y medicinas. Las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 marcaron otro punto crítico. La oposición decidió boicotear las elecciones ante la falta de garantías de un proceso electoral transparente. Como resultado, el gobierno de Maduro recuperó el control de la Asamblea Nacional, debilitando aún más a los opositores. A pesar de perder el control del Parlamento, Juan Guaidó y sus aliados continuaron operando una Asamblea Nacional paralela, aunque con menor reconocimiento y poder. Esta situación generó una dualidad de poder que persistió sin resolverse, con Maduro consolidando su control interno y Guaidó manteniendo el respaldo internacional. En 2023, Juan Guaidó anunció que no buscaría la reelección como presidente interino, marcando el fin de su mandato simbólico. A medida que Guaidó se retiraba del escenario central, la oposición venezolana se encontraba en una encrucijada, buscando nuevas estrategias para desafiar al régimen de Maduro y restaurar la democracia en el país,
mientras Venezuela se dirigía a las elecciones presidenciales de 2024. En este escenario se convocaron primarias en el seno de la oposición, donde una figura muy relevante fue elegida como candidata de la Unidad para enfrentarse a Nicolás Maduro, María Corina Machado. Esta ingeniera y política, con una larga trayectoria en la oposición venezolana, ha sido una voz fuerte y crítica contra el chavismo. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado Por favor. al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche. Cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por 1 litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Su plataforma se ha centrado en la restauración de la democracia, la reconstrucción económica y el combate a la corrupción, con un mensaje que resonó en venezolanos descontentos con el régimen de Maduro y las condiciones actuales del país. Quiero decirles a las madres, a las mujeres venezolanas que hoy sienten terror de no poder darle un futuro a sus hijos y que se les sigan yendo sus sueños de aquí, que no solamente vamos a hacer que se queden, sino que vamos a traer a sus hijos de vuelta. Vamos a unificar a nuestras familias y vamos a ver crecer a nuestros nietos en esta misión. Sin embargo, su candidatura no ha estado exenta de obstáculos. El régimen de Maduro ha utilizado frecuentemente tácticas legales y administrativas para descalificar a candidatos opositores y mantener el control sobre el proceso electoral. En el caso de María Corina, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el gobierno, ha ratificado una prohibición que le impide postularse para cualquier cargo público, alegando supuestas irregularidades durante su mandato como diputada. Su inhabilitación fue vista por muchos como una estrategia para debilitar a la oposición y evitar una candidatura que representaba una amenaza significativa para el gobierno. A la persona designada para sustituir a María Corina Machado en la elección, la doctora Corina Lloris, se le impidió su inscripción como candidata ante el Consejo Nacional Electoral, violando las leyes electorales venezolanas y acentuando la duda sobre el órgano encargado de organizar las elecciones. A pesar de esto, el movimiento en torno a Machado creció, logrando inscribir a Edmundo González Urrutia como candidato, lo que ha simbolizado una esperanza renovada para muchos venezolanos que buscan un cambio real y duradero. El 28 de julio de 2024,
Venezuela vivió uno de los momentos más cruciales de su historia reciente, con la celebración de las elecciones presidenciales. Estas elecciones, marcadas por la tensión y la incertidumbre, fueron vistas como una oportunidad para el cambio en un país sumido en una prolongada crisis política, económica y social. El día de las elecciones, los informes de irregularidades comenzaron a surgir desde temprano. Observadores internacionales y organizaciones no gubernamentales denunciaron múltiples incidentes de intimidación a votantes, cierre de centros de votación y manipulación de resultados. A pesar de estas denuncias, la participación de los ciudadanos fue notable. Largas filas se observaron en muchos centros de votación, reflejando la determinación de los venezolanos de hacer oír su voz. Concluida la jornada, el Consejo Nacional Electoral, CNE, acusado de estar controlado por el régimen, declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones con un 51% frente a un 44% de Edmundo González. Este anuncio ha provocado una reacción inmediata de rechazo por parte de la oposición y de la comunidad internacional ante la negativa del Consejo de hacer públicas las actas, lo que indica un fraude masivo de grandes dimensiones. Ante este fraude, que era previsible dados los antecedentes del régimen, la oposición encabezada por María Corina y Edmundo ha logrado recuperar la mayoría de las actas, creando un sofisticado sistema de conteo paralelo, arrojando como resultado que Edmundo González ganó la elección por más del 70% de los votos. Inmediatamente después de este anuncio, la oposición convocó a sus seguidores a movilizarse en protestas pacíficas para exigir la verdad y la justicia electoral. Las calles de las principales ciudades de Venezuela se han llenado de manifestantes, lo que implica un aumento significativo de la tensión en el país. Las fuerzas de seguridad del gobierno respondieron con una represión contundente, resultando en enfrentamientos, numerosas detenciones y muertes entre los manifestantes. En última instancia, el futuro de Venezuela dependerá de la capacidad del pueblo venezolano para superar la adversidad y construir un país basado en la justicia, la libertad y la prosperidad para todos. A lo largo de este recorrido por la historia reciente de Venezuela, hemos visto cómo un país rico en recursos y cultura ha sido llevado al borde del colapso por una dictadura que se aferra al poder a cualquier costo. Desde el ascenso de Hugo Chávez hasta la crisis actual bajo Nicolás Maduro, el pueblo venezolano ha mostrado una resiliencia admirable frente a la opresión. María Corina Machado ha emergido como una figura clave en la oposición, simbolizando la lucha por la democracia y los derechos humanos. Su campaña ha movilizado a millones de venezolanos y ha llamado la atención del mundo sobre la brutalidad del régimen de Maduro. El camino hacia la democracia y la prosperidad en Venezuela es largo y difícil, pero no imposible. Con determinación, unidad y apoyo internacional, el pueblo venezolano puede superar los desafíos actuales y construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y la actualidad de Venezuela. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo para que más personas conozcan la realidad de este país. Hasta la próxima.